ejemplo, de la industria farmacéutica, o no sé si ustedes, pero se ha estado hablando de la industria farmacéutica. Se ha hablado del ingreso, por ejemplo, de todo lo que es la semilla, de los transgénicos. Se ha hablado del tema del endurecimiento de la propiedad intelectual en Internet, el software, en fin, una serie de cosas que traería este PPP. ¿Qué tan drástico es el cambio para nuestro país que usted lleva a este tipo de movilizaciones? Bueno, ¿qué te parece si parto por explicar un poco qué es el Tratado Transpacífico? Porque es un poco complejo entender qué significa esto que un tratado internacional venga a afectar legislaciones nacionales, que es algo que no se había discutido anteriormente. Yo creo que es importante saber que el Tratado Transpacífico es un acuerdo entre 12 países que lidera a Estados Unidos, entre los cuales se halla Chile, porque tiene costa en el área Pacífico. Y este se ha pintado como un acuerdo comercial. Pero la verdad es que es mucho más que un acuerdo comercial. Solo 5 de los 30 capítulos de las más de 6.000 páginas que tiene este tratado son del área comercial. Las otras tienen que ver con diversas temáticas que, como tú decías, tienen que ver con el área de telecomunicaciones, empresas del Estado, compras públicas, propiedad intelectual, etc. Entonces, bueno, eso es un primer diagnóstico general que tiene que ver con entender qué es el Tratado Transpacífico. Ahora, nosotros venimos haciendo críticas de forma y de fondo respecto de lo que es este tratado para la población chilena, ¿ya? De forma, en primer lugar, porque el proceso mediante el cual se gestó este tratado y se llevó a cabo hasta la firma hoy día por el canciller Heraldo Muñoz, ha sido un proceso no solamente antidemocrático, sino que muy poco consciente del estado actual de la ciudadanía. Hoy día, ustedes mismos repasaban ahora hace muy poco la aprobación que tiene hoy día el Parlamento y la Cámara de Diputados, un 11 y un 13%. En general, la clase política con una desaprobación muy grande. Si uno mira los partidos políticos, tienen un 3% de aprobación. ¿Y con qué nos tomamos hoy día? Con un tratado, que es el TPP, que fue negociado durante 5 años, en secreto y exclusión del Parlamento y de las organizaciones sociales y civiles, y que se lleva a firmar con más de 6.000 páginas que van a afectar a la legislación nacional sin ningún tipo de participación. Entonces, ese es un argumento de fondo, de forma, que nosotros hemos puesto sobre la mesa porque en las condiciones que se encuentra la política hoy día, pensar que se puede firmar un tratado de esta envergadura sin la participación ni de los representantes populares, que son los parlamentarios, ni las organizaciones civiles, que son los que se han organizado para manifestar su opinión, es bastante inusual. Y respecto a los contenidos, que si quieres podemos entrar a esos contenidos específicos, yo te diría que hay 3 grandes temas que son importantes de abordar y de reflexionar críticamente respecto a lo que estamos firmando hoy día como país. La firma de hoy no implica una aprobación, sino que posteriormente viene una aprobación en el Parlamento. Sí. 3 temas que son importantes de abordar. En primer lugar, la soberanía nacional. ¿Cuánto nosotros perdemos de soberanía al firmar este tratado y qué significa perder esa soberanía? En segundo lugar, temas de derechos sociales que, como tú bien mencionabas, la afectación de la salud de los chilenos o la afectación de los derechos digitales. Y en tercer lugar, preguntarnos cuánto realmente vamos a crecer. Porque si nos plantean que este es un tratado económico que nos va a llevar a un crecimiento económico inusual, inigualable a lo que hemos firmado y lo que hemos hecho en siglos anteriores, bueno, ¿cuál es la demostración de ese desarrollo económico? Entonces, el primer tema, que es la soberanía nacional, este tratado viene a complicar un poco las relaciones que tiene el Estado de Chile con las empresas internacionales o los capitales extranjeros que están hoy día en Chile. Porque establece mecanismos de resolución de conflictos entre las empresas y los estados que termina siendo muy favorable para las empresas. Te pongo un ejemplo. En Uruguay, hace alrededor de 4 años, la empresa Philip Morris demandó al Estado uruguayo por $45 millones porque el Estado, soberanamente, el Parlamento uruguayo decidió ponerle etiquetas a los cigarrillos que prevenían a la población del malestar de la salud que podían provocar. Y la empresa dijo, tú estás mermando mis intereses comerciales, yo te demando a ti como Estado. Y eso lo pudo hacer gracias a que había un tribunal internacional que le permitía esto y que era a favor, digámoslo así, de la empresa. Lo que viene a establecer el Tratado Transpacífico es algo similar, pero para todas las materias en las cuales las empresas internacionales quieran reclamar alguna afectación de su interés en el ámbito nacional. Entonces, se establece un tribunal internacional que no es local, que no toma en cuenta el Parlamento chileno y que es el lugar donde se van a solucionar todos estos conflictos entre las empresas y el Estado. Y eso significa, obviamente, una pérdida de soberanía porque el Parlamento no solamente va a tener que tener cuidado con las cosas que vaya a legislar, sino que también en el futuro nuestras normativas, cuando las cambiemos, pueden verse afectadas por estas empresas transnacionales que nos pueden demandar. Entonces esa es una complicación muy importante que tiene todo este proceso y que finalmente termina restando democracia, que es lo que más necesitamos hoy en día. Pero tomando entonces eso en consideración, y donde no hay mucho que hacer tampoco, porque este tratado fue suscrito, se firmó tal cual como está, y tal cual como está tiene que ser ratificado o no por el Parlamento. Aquí no es que aprobemos un par de artículos y los otros para la casa todo y otro tema que ver, es todo o nada.
En el caso de que se apruebe y sea el todo, que se incorpora a la legislación chilena de la noche a la mañana, Sí. ¿cómo queda Chile entonces? Básicamente estas 6.000 páginas vendrían, no todas son afectación directa de los corpus legales, o sea, las modificaciones no son todas esas 6.000 páginas, pero hay capítulos específicos que sí afectan directamente a la legislación nacional y las tenemos que cambiar. Por ejemplo, en el área de salud, una de las preocupaciones más grandes de las agrupaciones de sindicatos de la salud, los médicos agrupados en Médicos Sin Fronteras o agrupados en otro tipo de asociaciones gremiales, han puesto sobre la mesa la preocupación sobre la protección de datos de protección intelectual de los medicamentos biológicos y biotecnológicos. ¿Qué significa esto? Significa que al firmar nosotros el TPP, el periodo de protección de datos, el periodo en que las empresas farmacéuticas van a tener un monopolio de sus remedios nuevos que van a poner en el mercado, va a ser mayor al que ya tenemos hoy día. Entonces, eso va a implicar que los medicamentos genéricos demoren mucho más tiempo en entrar y que, por lo tanto, los precios de los medicamentos biológicos y biotecnológicos sean más caros. Y eso, obviamente, es una merma directa a la salud de la población. Si nosotros hablamos de derechos sociales, de establecer un mínimo desde el cual nosotros nos podamos parar, la salud es lo básico, y esto viene a afectar el acceso a los medicamentos, que es un área fundamental para poder hablar de una salud digna de la población. ¿Y cuál podría ser una alternativa entonces para que Chile, si es que eventualmente suscribe y ratifica, o sea, ratifica este tratado, logre en cierto sentido poder disminuir los efectos negativos de él? Lo pongo, Claro. como ocurre, por ejemplo, con los convenios. El convenio 169 de la OIT, que lo incorporó a nuestro país, Sí. y hasta el día de hoy no se discute un marco regulador de ese convenio, que es donde uno podría entrar a jugar a disminuir los efectos, los márgenes. Acá en Chile, ¿podríamos entrar a jugar un poco en esos márgenes con este tratado, o los espacios son muy pocos? Mira, para serte muy sincero, cuando nosotros, siendo un país muy chico, creemos que podemos hacer grandes cosas, nos equivocamos porque estamos peleando contra países muy grandes. O sea, Chile hoy día tiene 274.000 o 270.000 millones de dólares como PIB general. Estados Unidos tiene 68 veces más grande el PIB que Chile. Es decir, en un tratado comercial donde Estados Unidos supera el PIB conjunto de todos los otros 11 países, el que tiene la capacidad de mando y de negociación es Estados Unidos. Y si uno mira el proceso de cómo se negoció este tratado y quiénes fueron los que influyeron, uno ve que los 600 lobistas inscritos para poder incidir en este tratado eran todas empresas internacionales de Estados Unidos, que están inscritas en esta ley, que solamente en Estados Unidos pueden incidir mágicamente. Entonces, claro, yo creo que habría que ser muy sincero en que si Chile quisiese cambiar algo de este tratado, tendría que pasar por un proceso completamente inusual y difícil de lograr para nuestros intereses nacionales. Insignificante respecto a las grandes potencias. Sabiendo todo esto, y si es que las autoridades políticas saben que esto es tan así como ustedes lo plantean, tomando de lo que ustedes la postura real, ¿qué gana Chile entonces con participar de todas estas cosas si supuestamente es Estados Unidos el que va a manejar todo, Claro. si es que es Japón el que va a manejar todo, si es que es Europa el que va a manejar todo, y simplemente Chile termina siendo el patio trasero donde recibe absolutamente todo? ¿Qué gana nuestro país entonces? Mira, yo creo que tú das en el clavo con la pregunta, porque cuando uno evalúa cualquier ley, cualquier proyecto de acuerdo, cualquier firma de tratado internacional, uno tiene que ver los costos y beneficios. Si los costos son más altos que los beneficios, obviamente no hay que firmar un tratado así. Lo que nosotros vemos no es que no exista ningún beneficio. El canciller ha dicho varias veces que son 1.600 nuevos productos que entran al mercado internacional. ¿Qué significa eso al lado de los costos que tiene que ver en términos de desarrollo económico general, en términos de salud de la población o derechos digitales? Es muy bajo. Hoy día Chile tiene tratados de libre comercio con los 11 países que están en el Tratado Transpacífico, casi con nulos aranceles en términos de la exportación de los productos. Entonces, bueno, el balance que nosotros hacemos y que hacemos de la mano de premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, que ha dicho que esto no le va a hacer bien a Chile, se lo dijo la presidenta directamente. ¿Por qué están firmando este tratado? Yo no veo ningún beneficio. Gabriel Palma, de la Universidad de Cambridge, que también es un economista renombrado, ha dicho, ¿por qué estamos cediendo soberanía sin ningún beneficio para Chile? Entonces la pregunta es, yo también me la hago, y lo hemos hecho las organizaciones que estamos en discusión. ¿Por qué estamos firmando esto? Si no trae tantos beneficios como se cuentan y si los costos son tanto más altos que los que se plantean. Vamos a ver qué pasa en 5 o 10 años más, tendremos las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, Carlos, que esté muy bien.